Vamos en vivo a nuestro móvil con Francisco Stefanov, con las protestas que hay en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Francisco, buenas tardes. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hace minutos, en horas del mediodía, salíamos al aire contando cómo venía el reclamo encabezado por la CTA Autónoma en la zona del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, allí en Belgrano, en la zona 9 de Julio y Moreno. Ahora toda la manifestación se ha trasladado aquí hasta el Congreso de la Nación y, como lo comentábamos más temprano, tienen que ver con fuertes reclamos, por un lado, al gobierno nacional en lo que tiene que ver con las paritarias que se han cerrado. Nos comentaban, por ejemplo, de parte de ATE, que ellos han cerrado en disconformidad, ATE, en distintos ámbitos de lo que tiene que ver con el trabajo estatal. Un 18% entienden que eso es insuficiente, que tampoco alcanzan las bonificaciones, y además se suma otro reclamo que nos comentaba el secretario general de ATE Nacional, Hugo Godoy. La gran cantidad, entienden de esta organización, de detenidos y procesados que ha habido en el marco de las distintas luchas que se han encabezado en el último tiempo. Por eso han venido, además, por lo simbólico, si se quiere también, hasta el Congreso de la Nación para presentar un petitorio ante distintos legisladores para dar cuenta de esta situación y ver si se puede avanzar en algún tipo de proyecto a nivel legislativo. Hay que ver hasta dónde llega la columna, ¿no? Prácticamente, ahora estaba tomando la cámara en la zona de 9 de julio, o hacia la zona de 9 de julio, mejor dicho, está prácticamente colmado. Y si uno sigue derecho por lo que es la avenida Rivadavia hasta la esquina de Combate de los Pozos, también está colmado de gente. De hecho, ahí te diría que la concentración es mucho mayor porque hay un escenario, hay distintos dirigentes, el propio Hugo Godoy se encuentra allí, hay referentes de ATE, de CTA, hay banderas de SUTEBA, de la corriente clasista y combativa, muchísima gente que se ha concentrado aquí en el Congreso de la Nación. Allí las imágenes, Francisco, son los gremios enrolados en la CTA Autónoma en esta jornada nacional de lucha que incluye una movilización en el centro porteño. Esto, en parte, ¿no? Vos seguramente lo vas a poder ampliar, es en rechazo a la intromisión del gobierno en modificar la baja en los convenios colectivos de trabajo. Es así, y por un salario mínimo de 14.500 pesos. Son muchísimos los reclamos. De hecho, más temprano hablábamos, por ejemplo, con el gremio de visitadores médicos que forma parte o está enrolado en la CTA Autónoma, más allá de que hay distintas seccionales que tal vez están en la CGT, que comentaban que en particular ellos no habían podido cerrar la paritaria de 2016 y para que se cierre esa y se abra la discusión para el año corriente, para el 2017, se espera que haya algún tipo de modificación en su convenio en particular. Nosotros ya venimos hablando de distintos tipos de modificaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los trabajadores petroleros en su momento, y también se ha llamado por parte de distintos sectores del gobierno nacional a que comience a discutirse algunos convenios colectivos. Bueno, para hacer visible esta situación y, por supuesto, para rechazar que haya alguna modificación que perjudique a los trabajadores, aquí también están reclamando trabajadores de distintos gremios. Pero no es solo eso lo que aparece. De hecho, por ejemplo, recién veía muchas banderas en lo que tiene que ver con esta situación vinculada a las pensiones por discapacidad, ¿no? La posibilidad de que el gobierno limite o recorte en este sentido. Entonces van apareciendo muchísimos reclamos. Te decía también la judicialización de la protesta que entienden desde ATE y desde la CTA que se viene realizando. Entonces muchísimas cuestiones que aparecen aquí en el reclamo que nuclea a muchísima gente. Te hablaría de miles de personas que están concentradas aquí. En esta zona al menos 2.000, 3.000 personas hay aquí. Sí, Francisco, con respecto a la criminalización de las protestas, tenemos que decir que hace un par de horas hubo incidentes con la policía que luego incluso se retiró del lugar. ¿Podés relatarnos cómo fue ese episodio? Sí, alrededor del mediodía, 11:30, 12 del mediodía, en un principio, cuando obviamente todavía no había esta cantidad de personas que ahora ustedes pueden observar que ahora se están reubicando todo en la zona de la avenida Entre Ríos. En un principio el corte iba en dos carriles de la avenida 9 de Julio. En un momento, cuando comenzaban a llegar mayores columnas, venía por ejemplo ATE de Ensenada, ATE de Avellaneda, distintas seccionales de gremios que participaban del reclamo. Bueno, se empezó a avanzar, se empezó a ocupar, si se quiere, más carriles. Ante esta situación, la policía que permanecía en uno de ellos intentó que no se acerque. Allí, por ejemplo, nosotros no lo llegamos a observar, pero sí lo denunciaron desde ATE. Uno de los policías agredió a una mujer. Eso, por supuesto, despertó el malestar de muchos y ahí se produjo un poco de tensión. Luego hubo una especie de diálogo con uno de los organizadores del operativo. La policía se corrió del lugar y hubo alrededor de, te diría, 20-30 minutos en los que se cortó prácticamente toda la avenida 9 de Julio para ya encolumnar
encolumnarse y venir hasta aquí, pero tenía que ver principalmente con eso, por la ocupación del lugar y la reacción, claro, la agresión, mejor dicho, de un policía a una de las manifestantes. Francisco, la última, ¿llegás a ver hasta dónde llega la gente, hasta dónde llega la columna de manifestantes? Porque se ve realmente, por lo menos varias cuadras, ¿no? Desde allí de donde estás vos. Yo te diría más o menos hasta donde termina la explanada del Congreso seguro, porque es lo que alcanzamos a observar desde aquí, e inclusive cuando la gente se va acercando. Ahora van a ver cómo a ritmo sostenido las personas, los manifestantes, se van acercando hacia la zona de Callao, pero no termina. De hecho, podemos observar desde aquí que hacia donde miremos en dirección hacia 9 de julio todavía continúan llegando personas. Entonces, claro, mínimo hasta te diría la calle Uruguay prácticamente, que continúa llegando la gente. Muy bien, Francisco, nos quedamos allí, en cualquier momento regresamos cuando sea necesario. Hasta luego.